Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Daniela Flores y en cumplimiento con los requisitos de la materia de Introducción a la Investigación, les voy a presentar mi proyecto acerca de la evolución en la estructura organizativa de la Administración de Organización en la Educación Especial. A manera de introducción es importante resaltar que la educación especial ha experimentado una notable transformación en su enfoque y estructura organizativa a lo largo del tiempo como respuesta a la evolución de las percepciones sociales sobre la discapacidad y la inclusión educativa. En las últimas décadas se ha observado un cambio significativo desde modelos segregacionistas hacia enfoques más integradores e inclusivos en línea con las políticas y normativas internacionales como la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. A lo largo de este pequeño resumen se desea presentar cuál es el objetivo de analizar la evolución de la estructura organizativa dentro del contexto de la educación especial, observando cómo los cambios en las políticas públicas y en las teorías educativas han influenciado en la creación de departamentos, roles y enfoques pedagógicos dentro de esta modalidad. Los antecedentes. Históricamente, la educación especial se basa en los modelos médicos que consideraban la discapacidad como una deficiencia a corregir, lo que resultaba en la segregación de los estudiantes con discapacidades en instituciones especializadas. Este enfoque refleja una organización jerárquica donde las decisiones se centralizaban en administraciones gubernamentales que gestionaban centros específicos para estudiantes, con poca o ninguna interacción con el sistema educativo general. A medida de que las teorías sobre la discapacidad comenzaron a cambiar a la segunda mitad del siglo XX, adoptando un enfoque más social y de derechos humanos, se empezó a cuestionar la exclusión educativa. Esto impulsó reformas en las estructuras organizativas, dando lugar a una mayor colaboración entre las instituciones educativas regulares y la de educación especial. Así surgieron nuevos roles como los profesionales de apoyo, los equipos interdisciplinarios destinados a garantizar una educación más inclusiva. En este contexto, la Administración de la Educación Especial ha pasado por una serie de reformas que buscan descentralizar el poder, crear equipos especializados y promover la capacitación docente para responder adecuadamente a las necesidades de los estudiantes. Cabe destacar que algunos autores reconocidos han hablado sobre este tema y han expresado. Por ejemplo, Smith en 2015 dice que la evolución de la educación especial ha sido impulsada por un cambio en las políticas que buscan integrar a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo general, reconociendo sus derechos a la educación exclusiva. Johnson y Brown, 2017, dicen que el desarrollo organizativo de la educación especial está marcado por un proceso descentralizado que permite mayor autonomía a las instituciones educativas para adaptar sus recursos a las necesidades particulares que presente cada uno de los estudiantes. Por su parte Peters, 2018, dice que la transición de un modelo médico a uno social en la educación especial ha transformado no solo las políticas educativas, sino también la administración y el enfoque de las instituciones encargadas de su implementación. Por último, pero no menos importante, García 2020 expresa que los cambios estructurales en la administración de la educación especial son el resultado de la creciente colaboración interdisciplinaria que busca integrar diversos profesionales en la atención y el apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales. En nuestro proyecto vamos a encontrar, ya que la profesora nos pidió trabajar con tres variables fundamentales. La variable independiente es en la evolución, cambios a lo largo del tiempo. Actúa como un factor explicativo en los cambios de la estructura organizativo y va a estar conformada básicamente por las transformaciones de políticas públicas, la legislación nacional, internacional, teorías educativas
y tendencias hacia la inclusión. Las intervinientes van a ser las políticas educativas nacionales e internacionales, los enfoques sobre la discapacidad e inclusión, los factores históricos y sociales, normativas legales y modelos pedagógicos. Tenemos como dependiente estructura organizativa en la educación especial de Venezuela, independiente, evolución y intervinientes, políticas, teorías, inclusión y normativas. En cuanto al planteamiento del problema, la estructura organizativa de la educación especial en Venezuela ha sido un objeto de múltiples reformas y reestructuraciones, producto de los cambios en la percepción social de la discapacidad. Las exigencias legales nacionales e internacionales y las demandas de una educación inclusiva. A pesar de estos esfuerzos, aún persisten desafíos relacionados con la implementación efectiva de políticas inclusivas, la articulación entre niveles de gestión y la formación personal especializada y la dotación de recursos adecuados. El problema central va a radicar en comprender cómo han evolucionado los modelos administrativos y organizativos de esta modalidad educativa y si estos cambios realmente han contribuido para que exista una educación más equitativa y eficiente a la población con necesidades educativas especiales. Justificación. Analizar la evolución de la estructura organizativa de la educación especial en Venezuela es fundamental para que nosotros podamos comprender cuáles son los avances, qué limitaciones seguimos presentando frente a la diversidad. Nos va a permitir valorar el impacto de las políticas públicas y marcos normativos en la configuración institucional, así como identificar los aciertos y vacíos que afectan la gestión de los servicios educativos especializados. Nuestro proyecto tiene como objetivo general analizar la evolución de la estructura organizativa y administrativa de la educación especial en Venezuela en función de los cambios en las políticas públicas y teorías educativas y enfoques más inclusivos. Como objetivos específicos encontramos identificar las etapas claves en el desarrollo organizativo de la educación especial, examinar la influencia de los marcos normativos nacionales e internacionales, la estructuración administrativa en esta modalidad, evaluar los impactos de la inclusión educativa sobre la organización institucional y los roles de los profesionales. En cuanto a la metodología, quería destacar que se enfoca en un marco cualitativo de tipo documental, se fundamenta en el análisis crítico de diferentes fuentes bibliográficas, tales como leyes, decretos, planes educativos, etc. Y claramente los documentos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que son los que regulan la modalidad de educación especial aquí en Venezuela. Bueno, los antecedentes ya los conversamos un poco acerca de cuál fue esos aspectos o hitos históricos que marcaron los cambios y la necesidad de una organización eficiente en la modalidad de educación especial. Ahora hablaremos acerca de la estructura organizativa de la administración y organización de la educación especial. Este se refiere al conjunto de normas, roles, responsabilidades y relaciones jerárquicas que se establecen para gestionar, coordinar y dirigir los recursos y actividades relacionadas con la educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Esta estructura se define en cómo se organizan los servicios educativos, los recursos humanos, los programas, las políticas, con el objetivo de garantizar una educación de calidad. En este contexto, vamos a tener entonces que existe una serie de componentes claves, como son el primer nivel es el nivel organizativo. En este se van a gestionar las políticas públicas y la normativa que rigen la educación especial. Incluye la creación de programas y regulación de normas. El segundo nivel son las instituciones educativas, que están conformadas por las escuelas o centros especializados, que son los responsables de implementar los programas de educación especial que crea la administración. El tercer nivel es los recursos y apoyo. Esta parte de la estructura incluye la asignación del personal, la infraestructura, los materiales pedagógicos que van a facilitar la enseñanza. Y como cuarto nivel, que es sumamente importante, tenemos la colaboración interdisciplinaria, que contempla el trabajo en equipo de diferentes profesionales
como psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores, neurólogos, etcétera, para que puedan brindar una atención de calidad. Evolución a nivel mundial. Primero encontramos que la organización y administración de la educación especial fue un modelo segregacionista que comenzó desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Durante este periodo, la educación especial estaba caracterizada por la segregación de estudiantes en instituciones especializadas o por asilos. Predominaba el enfoque médico rehabilitador, donde se veía la discapacidad como una condición que debía corregirse o al menos gestionarse fuera del sistema educativo general. Luego tenemos la transición al modelo integrado a mediados del siglo XX. Ahí las políticas comenzaron a moverse en un enfoque de inclusión. Gracias a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y el avance de la comprensión de los derechos de las personas con discapacidad, se sentaron las bases para que los sistemas educativos a nivel mundial consideraran el hecho de incluir a estudiantes con discapacidad dentro de las aulas regulares, y también se comenzó a analizar la necesidad de poder crear adecuaciones en los recursos, en los espacios para la integración de los mismos. Ahora vamos al modelo inclusivo, que es el que estamos viviendo a finales del siglo XX. Gracias a la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, realizada en el 2006, se estableció el derecho a la educación inclusiva. Debía entonces transformarse los sistemas educativos para que estos pudieran tener una educación de calidad. Ahora, ¿cómo fue la evolución específicamente en Venezuela? En Venezuela, al igual que en muchos países, la educación especial fue gestionada inicialmente de manera segregada, con la creación de instituciones especializadas para atender a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. La apertura hacia la integración en Venezuela se dio aproximadamente en 1970-1999, cuando comenzaron a adoptarse políticas de integración educativa, inspirada en movimientos internacionales que promovían los derechos a las personas con discapacidad. El primer paso que se dio fue a través de la creación del Centro de Desarrollo Infantil y el Centro de Recursos para la Integración Educativa. El modelo inclusivo toma fuerza aproximadamente en la década de 1999, 1990, con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual contempla el derecho a la educación inclusiva, gratuita y de calidad para todas las personas. Esto dio lugar a una reestructuración del Ministerio de Educación y la creación de nuevas políticas, etc. Vamos ahora al marco teórico de nuestro proyecto. En el marco teórico sobre la estructura organizativa de la educación especial, pues se abarca principios y enfoques que han guiado la evolución en esta área general o global a lo largo del tiempo. El primer enfoque que tenemos es el histórico, desde la segregación hasta la inclusión. Históricamente, la educación especial se organizó de manera segregada, como lo mencionamos anteriormente. Los estudiantes con discapacidad eran atendidos en instituciones especializadas. Este modelo era conocido como el enfoque médico o de déficit, que consideraba al individuo como alguien que debería ser tratado y curado. Gracias al acuerdo y los documentos internacionales como la Declaración de Salamanca de la UNESCO en 1994, se estableció un cambio de paradigma hacia la educación inclusiva, que reconoce el derecho de todos los estudiantes a aprender juntos, independientemente de sus discapacidades. La estructura organizativa de la educación especial en Venezuela ha estado orientada por los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Los desafíos en la implementación de la educación inclusiva. A pesar de los avances legislativos y las políticas educativas, la implementación de esta a manera de que sea efectiva ha enfrentado sus grandes desafíos.
como son la infraestructura no adecuada, el personal no calificado, la falta de recursos, etc. Otra cosa que quisiera agregar es que la evolución de la estructura organizativa y administrativa ha sido impulsada hacia una educación más inclusiva y basada en los derechos humanos. A pesar de los múltiples avances que hemos tenido a lo largo de la historia, quedan retos significativos para asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o de la discapacidad que presentan, puedan acceder a una educación equitativa y de calidad. Necesitamos mejorar las estructuras, fortalecer los recursos, la capacitación y la colaboración interinstitucional y interdisciplinaria. En cuanto a los componentes que hacen vida de la estructura organizativa de la educación especial en Venezuela, tenemos primeramente el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es el organismo central que diseña las políticas y reglamenta la educación especial en Venezuela. En segundo lugar, tenemos las zonas educativas, que es a nivel regional, donde en cada estado pues actúan como una extensión del Ministerio del Poder Popular en su ámbito geográfico. Tenemos los centros de educación especial, que son pues estos centros especializados que atienden a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Son centros diseñados para brindar una atención integral para las personas que no pueden ser atendidas dentro del sistema educativo regular debido pues al nivel de compromiso que presentan por su discapacidad. Tenemos las aulas integradas y las escuelas regulares. Como parte del enfoque inclusivo del sistema de educación especial en Venezuela, también contempla la incorporación y el uso de aulas integradas en escuelas regulares. Estas están diseñadas para brindar apoyo a estudiantes con discapacidad, pero que aún parcialmente pueden cumplir y adaptarse pues a la rutina regular. También tenemos los equipos interdisciplinarios de apoyo y los programas nacionales de apoyo. Tenemos grandes programas como el programa de atención integral para la discapacidad visual, el programa de educación especial para la discapacidad auditiva y el programa de atención para la discapacidad intelectual. Y como último está la capacitación y formación docente. Hay algunas características claves del sistema. El sistema educativo venezolano en cuanto a su organización y administración es descentralizado y controlado. Tiene un enfoque inclusivo, una colaboración interinstitucional, presenta planes individualizados. En cuanto a los desafíos de la implementación, tenemos límites en la estructura. Muchas escuelas carecen de la infraestructura necesaria para acoger adecuadamente a los estudiantes. Escasez en los recursos, falta de materiales pedagógicos especializados y equipos interdisciplinarios completos y capacitación insuficiente. Algunos retos que trae la evolución de la estructura organizativa de la administración y organización en la educación especial es la evolución de la los aspectos logísticos, pedagógicos, sociales y de recursos. La evolución de la estructura organizativa y administrativa en educación especial es un proceso continuo que requiere atención de recursos, formación y colaboración. Estas recomendaciones buscan fortalecer la capacidad del sistema educativo para responder a las necesidades de los estudiantes. Conclusiones. La evolución de la estructura organizativa de la administración y la educación especial ha sido un proceso fundamental para garantizar los derechos educativos de los estudiantes, promoviendo su inclusión y participación en la sociedad. Históricamente, la educación especial comenzó con un enfoque segregador, que aislaba a los estudiantes por su discapacidad. Sin embargo, las reformas internacionales como la Convención de los Derechos Humanos han impulsado un cambio hacia un modelo más inclusivo, donde estos puedan participar en escuelas regulares con el apoyo necesario. Muchas gracias por su atención. En este momento les presento las referencias bibliográficas.